Introducción. Negociar es una habilidad de vida. Negociar no es una técnica reservada a los empresarios, abogados o vendedores expertos. Es, en esencia, una habilidad de vida. Una forma profunda de comunicarnos con el mundo y de conseguir lo que deseamos sin tener que imponer ni ceder por completo. Negociar no se trata solo de cerrar tratos o lograr acuerdos comerciales. Negociar es saber pedir lo que queremos, poner límites cuando es necesario, escuchar con empatía, entender lo que la otra persona necesita realmente y construir soluciones que beneficien a ambas partes. Negociar es, ante todo, entender el juego invisible de intereses, emociones y percepciones que ocurre en cada conversación significativa que tienes a lo largo del día. Desde el momento en que te levantas, ya estás negociando. Tal vez con tu pareja, sobre quién llevará a los niños al colegio. Tal vez contigo mismo, sobre si postergar la alarma o comenzar tu día con disciplina. En tu trabajo, negocias plazos, responsabilidades, aumentos, vacaciones, prioridades. Incluso con tus amigos, negocias el lugar para reunirse, la hora de una llamada, la forma en que cada quien aporta al vínculo. Con tus hijos, negocias reglas, consecuencias, recompensas. Y contigo mismo, constantemente negocias entre el deseo y la acción, entre la comodidad y el crecimiento. Esta es la primera verdad esencial. Todos somos negociadores, queramos o no. Pero solo algunos aprenden a ser negociadores conscientes y eficaces. Este audiolibro está hecho para que tú seas uno de ellos. Muchas personas sienten resistencia ante la palabra negociación porque la asocian con manipulación, frialdad o confrontación. Pero esta es una creencia limitante que ha frenado a millones de personas de mejorar sus resultados en la vida. Negociar no es manipular. Negociar no es forzar. No se trata de doblegar a la otra parte ni de imponer tu punto de vista. Al contrario, los mejores negociadores no buscan ganar por aplastamiento, sino generar acuerdos donde ambas partes se sientan escuchadas, valoradas y satisfechas. Negociar con integridad es un acto de respeto, tanto hacia ti como hacia los demás. Es poner sobre la mesa tus necesidades sin vergüenza, pero también estar dispuesto a escuchar las del otro sin prejuicio. Es dialogar con estrategia, sí, pero con conciencia humana. Es influir sin forzar. Persuadir sin manipular. Avanzar sin atropellar. Por eso, si alguna vez pensaste que para negociar había que ser frío, calculador o incluso agresivo, este audiolibro será un punto de quiebre en tu forma de ver la comunicación. A lo largo de estas horas, descubrirás que negociar no es un arte oscuro, sino una herramienta poderosa al alcance de todos. Aprenderás por qué algunos obtienen siempre lo que quieren sin parecer insistentes, y cómo tú puedes desarrollar esa misma capacidad. Verás que la clave no está en hablar más, sino en hablar mejor. Que el verdadero poder de la persuasión no está en tener siempre las respuestas correctas, sino en hacer las preguntas adecuadas. Que a veces, un silencio puede decir más que 1000 argumentos. Y que muchas veces, la diferencia entre una oportunidad perdida y un acuerdo brillante, es simplemente saber cuándo pausar, cuándo mirar a los ojos, y cuándo decirlo justo en el tono preciso. Este audiolibro es una guía práctica y transformadora, pensada para ayudarte a negociar en la vida real, en conversaciones cotidianas, en decisiones laborales, en relaciones personales, en momentos difíciles. Aquí no encontrarás solo teoría, sino también principios accionables, ejemplos, ejercicios mentales y estrategias que puedes aplicar desde hoy mismo. A medida que avances en cada capítulo, comenzarás a cambiar tu forma de ver las interacciones humanas. Empezarás a notar cuando las personas están realmente abiertas a un acuerdo y cuando solo están defendiéndose. Sabrás cómo mantener la calma cuando la otra parte se exalte. Aprenderás a escuchar no solo lo que se dice, sino lo que se calla. Y lo más importante, descubrirás cómo hacer que los demás escuchen tu voz sin tener que gritar, sin tener que imponerte, y sin sentir culpa por querer algo mejor para ti. Porque negociar, al final del día, es eso, una herramienta para construir una vida donde tus deseos, tus ideas y tus necesidades tienen un espacio claro, legítimo y respetado. Y no importa cuál sea tu ocupación o tu edad. Todos, absolutamente todos, tenemos algo que ganar si aprendemos a negociar con inteligencia, con empatía y con propósito. Si alguna vez te sentiste frustrado por no conseguir lo que querías. Si alguna vez te callaste por miedo al rechazo. Si alguna vez cediste demasiado y luego lo lamentaste. Si alguna vez tuviste la razón, pero no supiste expresarla. Este audiolibro es para ti. Aquí encontrarás una nueva forma de expresarte,
una nueva forma de relacionarte y, sobre todo, una nueva forma de ganar, no desde el ego, sino desde la comprensión. No desde la lucha, sino desde la influencia. Porque dominar el arte de la negociación no es solo para cerrar más tratos, es para vivir con más poder personal, con más conexión con los demás y con una voz que por fin será escuchada con claridad, respeto y autoridad. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender no solo te hará un mejor negociador, te hará una persona más fuerte, más segura y más libre. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. La psicología del negociador ganador. Un negociador estratégico no entra a una conversación con la intención de improvisar ni de ganar a toda costa. Entra con una mentalidad distinta, una visión clara y una preparación emocional que lo distingue de la mayoría. Mientras otros reaccionan por impulso o por miedo, el negociador estratégico observa, analiza y actúa con inteligencia. Entiende que negociar no es simplemente decir lo que quiere o defender una posición, sino leer el terreno, entender a la otra parte y jugar con el largo plazo en mente. Esta persona no se deja llevar por las emociones del momento, sino que ha entrenado su mente para mantener el foco incluso en medio de situaciones tensas o inciertas. Su pensamiento se basa en principios, no en emociones pasajeras, y esa diferencia lo convierte en alguien que influye profundamente sin tener que imponerse. El primer gran rasgo de un negociador ganador es su capacidad de mantener la calma bajo presión. Esta no es una habilidad innata, sino un músculo mental que se desarrolla con práctica y conciencia. La presión está siempre presente en cualquier negociación importante. Puede venir en forma de tiempo limitado, de una oferta desfavorable, de una contraparte agresiva, o incluso del miedo interno a equivocarse. Pero el negociador entrenado sabe que ceder a la presión lo convierte en alguien fácil de manipular, mientras que mantenerse sereno lo transforma en el eje emocional de la conversación. Esa serenidad no es pasividad, es poder. Porque mientras más calma proyectas, más seguridad transmites. Y mientras más seguro parezcas, más controlas el ritmo del intercambio. En una sala de negociación, quien controla el ritmo controla la dirección. Aquí es donde entra la diferencia esencial entre la mente reactiva y la mente consciente. La mente reactiva responde de inmediato, muchas veces sin filtrar, llevada por el orgullo, el miedo o el deseo de tener la razón. Es la mente que interrumpe, que se acelera, que necesita imponer su punto rápidamente para sentirse en control. Pero la mente consciente opera desde otro lugar. Observa antes de actuar. Se da permiso para procesar antes de hablar. Acepta la incomodidad del silencio y la usa como herramienta. Entiende que no todo ataque necesita defensa inmediata, y que muchas veces, el verdadero poder está en esperar el momento justo. Cuando negocias con una mente consciente, no solo eres más estratégico, también eres más difícil de leer. Y en la negociación, ser impredecible es una ventaja enorme. Sin embargo, para llegar a ese nivel de dominio mental, hay que atravesar un proceso de desprogramación. Porque todos cargamos con creencias que sabotean nuestros resultados en silencio. Ideas heredadas de la infancia, del entorno, de experiencias pasadas. Por ejemplo, muchos creen que pedir es molestar. Que incomodar al otro con una solicitud es ser egoísta o maleducado. Otros creen que si alguien dice no, eso significa rechazo personal. O que si uno insiste, será percibido como desesperado. Estas creencias, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto enorme en cómo nos comportamos al negociar. Nos hacen ceder demasiado rápido, hablar con inseguridad, evitar pedir lo que realmente queremos o renunciar antes de tiempo. El negociador ganador ha identificado estas creencias limitantes y las ha reemplazado por principios más útiles y realistas. Cree, por ejemplo, que pedir no es molestar, es comunicar. Que recibir un no no es fracaso, es parte del camino al sí. Que insistir con respeto no es desesperación, es compromiso. Que escuchar más no es debilidad, es estrategia. Estas nuevas creencias se convierten en el suelo firme sobre el cual se construyen sus conversaciones. Y como resultado, no solo consigue mejores acuerdos, sino que lo hace con menos desgaste emocional. Su mentalidad es resiliente, enfocada, y sobre todo, entrenada para ver más allá de lo superficial. Mientras otros se detienen en lo que se dice,
él se enfoca en lo que realmente se quiere. Mientras otros luchan por ganar el punto, él construye caminos para que todos ganen a largo plazo. El cambio empieza en cómo te hablas a ti mismo antes de entrar en una negociación. ¿Piensas espero que no se enojen? ¿O piensas voy a encontrar una forma de aportar valor y defender mi propuesta con claridad? ¿Piensas seguro me van a rechazar? ¿O piensas puedo manejar cualquier respuesta con dignidad y firmeza? Las preguntas que te haces definen la energía con la que te presentas. Y la energía con la que te presentas condiciona profundamente la respuesta que recibirás. Por eso, todo gran negociador no solo prepara sus argumentos, también prepara su mentalidad. Revisa sus pensamientos. Refuerza sus creencias útiles. Y se recuerda que su valor no está en lo que la otra parte diga, sino en lo que él es capaz de sostener con presencia, convicción y respeto. Para llegar a ese nivel de preparación, es necesario hacer del pensamiento estratégico un hábito. No se trata de memorizar técnicas, sino de vivir desde una conciencia negociadora. Observar tus conversaciones cotidianas. Identificar cuando reaccionas sin pensar. Cuestionar tus propias creencias cada vez que te sabotean. Practicar el arte de pausar. Aprender a reformular. Y sobre todo, comprometerte con una nueva identidad, la de alguien que no solo pide, sino que lidera la conversación desde un lugar de serenidad y claridad. Porque ese es el verdadero secreto del negociador ganador. Su poder no viene de dominar al otro, sino de haber aprendido a dominarse a sí mismo. Capítulo 2. Transformar la presión en confianza. El miedo al no ha sido uno de los mayores enemigos del potencial humano. Está tan arraigado en nuestra mente que muchas veces preferimos no pedir, no hablar, no insistir, solo para evitar la incomodidad de una posible negativa. Esta respuesta emocional es más profunda de lo que parece. El no activa viejas memorias, la desaprobación de nuestros padres, el rechazo de una figura de autoridad, la vergüenza de ser juzgados. Así, una simple palabra se convierte en un detonador de inseguridad. Pero aquí está la verdad que libera. El no no es personal. Es información. Es parte del proceso. Es una señal de que la conversación está en marcha. Los grandes negociadores no temen al no, lo esperan. Saben que detrás de cada no hay una oportunidad de reformular, redirigir o descubrir lo que realmente importa para la otra parte. Cuando entiendes esto, el no deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Cada negativa puede ser un escalón hacia una afirmación más sólida, siempre que sepas interpretarla con calma, sin tomarla como un ataque, sin asumir que es un juicio a tu persona. Pero para llegar a ese estado mental donde el no no paraliza, hay que transformar la presión en confianza. Y eso se logra con preparación mental, emocional y física. La presión, por sí misma, no es negativa. Es energía. Puede hundirte o impulsarte, dependiendo de cómo la canalices. Cuando sientes nervios antes de una negociación, no significa que estés débil o mal preparado. Significa que te importa, que estás involucrado. El problema surge cuando esa energía se vuelve caótica y desorganizada. Cuando tu mente comienza a correr en todas direcciones, anticipando escenarios negativos, imaginando rechazos, sobreanalizando cada palabra. En ese momento, la claridad desaparece y tu mensaje pierde fuerza. Por eso, uno de los mayores secretos del negociador experto es su capacidad para convertir esos nervios en presencia. En lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad, se ancla en el momento. Respira. Observa. Toma conciencia de su cuerpo. Y desde ese centro, actúa con foco. Una técnica poderosa para esto es la respiración consciente. Puede parecer simple, pero su impacto es inmenso. Antes de cualquier negociación importante, cierra los ojos por unos segundos. Inhala profundo durante 4 segundos. Sostén el aire 2 segundos. Exhala lentamente durante 6. Hazlo 3 veces. Esta secuencia activa el sistema parasimpático, que calma el cuerpo y desacelera la mente. Lo que estás haciendo, en esencia, es enviarle un mensaje a tu sistema nervioso. Estoy seguro, no hay amenaza real. Cuando tu cuerpo se siente en calma, tu mente se vuelve más lúcida. Y con esa lucidez, tus ideas fluyen mejor, tu tono de voz se estabiliza y tus palabras tienen más impacto. Este tipo de preparación no es opcional. Es estratégica. Un negociador sin control de su estado interno es un negociador vulnerable. Pero uno que domina su energía antes de entrar a la conversación,
ya tiene medio camino ganado. El segundo pilar para transformar la presión en confianza es el lenguaje corporal. Tu cuerpo habla antes que tus palabras. Si entras a una sala cabizbajo, con los hombros caídos o con las manos inquietas, estás transmitiendo inseguridad, aunque tu discurso sea impecable. Por el contrario, si te mantienes erguido, con una postura abierta, los pies firmes, la mirada directa y pausas naturales al hablar, proyectas autoridad sin necesidad de imponer. Una regla simple: antes de negociar, toma conciencia de tu postura. Ajusta tu columna, relaja la mandíbula, abre el pecho. Esto no solo te hace ver más seguro, también te hace sentir más seguro. Porque la fisiología afecta directamente a la psicología. Tu cuerpo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en una negociación, dependiendo de cuánto control tengas sobre él. Y junto con la respiración y el cuerpo, viene el tercer componente, la autoconfianza táctica. No se trata de tener una autoestima inflada, sino de construir una confianza basada en preparación, experiencia y visión. La autoconfianza táctica es la certeza de que, aunque no tengas todas las respuestas, sabrás navegar cualquier respuesta. Es saber que tu valor no depende del resultado inmediato, sino de tu capacidad para sostener la conversación con dignidad. Es confiar en tu habilidad de escuchar, de adaptarte, de reformular. Y sobre todo, es recordar que tu presencia es tu mensaje. No necesitas impresionar a nadie. Necesitas conectarte contigo, con tu propuesta, y con el propósito que te trajo a esa mesa de negociación. Una forma práctica de fortalecer esta confianza es visualizando el resultado antes de entrar a la conversación. No de manera fantasiosa, sino estratégica. Imagínate entrando con seguridad. Imagina que escuchas con atención, que haces pausas con firmeza, que respondes sin prisa. Visualiza posibles objeciones y ensaya mentalmente cómo responderías. Este ejercicio, repetido con intención, crea una huella neurológica. Y cuando llegue el momento real, tu mente lo sentirá como algo familiar. Lo reconocerá. Lo ejecutará con más naturalidad. Porque ya lo viviste internamente. Este tipo de preparación no toma más de 10 minutos, pero el impacto en tu rendimiento es profundo. Pasas de improvisar a liderar. De reaccionar a anticipar. De sentirte invadido por la presión a convertirla en tu aliada. La presión en una negociación no desaparece. Pero no tiene que destruirte. Puedes entrenarte para que, en vez de verte superado por ella, te potencie. Porque la presión no es el problema. El problema es cómo la interpretas. Si la ves como una amenaza, tu cuerpo se tensará, tu mente se bloqueará y tus decisiones serán impulsivas. Pero si la ves como una oportunidad de demostrar presencia, claridad y liderazgo, entonces te transformarás en alguien que no solo sabe negociar, sino que domina el arte de influir con poder interno. Y eso, en el mundo real, vale más que cualquier técnica. Porque las técnicas sin presencia se sienten vacías. Pero la presencia con intención transforma cualquier conversación en una oportunidad de crecimiento, de acuerdo y de liderazgo auténtico. Capítulo 3. Comunicación con propósito. En toda negociación, lo que dices importa, pero cómo lo dices puede ser aún más decisivo. La comunicación con propósito es lo que separa al comunicador impulsivo del negociador de alto nivel. Hablar con intención es elegir tus palabras como si cada una fuera una inversión. Es entender que cada frase puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Que una palabra dicha con el tono adecuado puede calmar una tensión, inspirar confianza o inclinar la balanza a tu favor. Y al contrario, una palabra mal colocada, dicha sin pensar o con un tono erróneo, puede destruir lo que llevabas construyendo con paciencia durante minutos u horas. Por eso, la base de toda negociación poderosa comienza por esta conciencia: no hables para llenar el silencio. Habla para dirigir la conversación con propósito. Muchas personas creen que comunicar es hablar mucho. Creen que cuanto más explican, más convincente será su mensaje. Que si llenan los espacios vacíos con argumentos, anécdotas, justificaciones y datos, parecerán más preparados. Pero aquí se aplica una regla que es sagrada en el arte de negociar: menos es más. Un mensaje conciso, claro y dirigido con firmeza tiene mucho más impacto que un discurso largo, lleno de rodeos y sin una idea central. Cuando hablas de más, la otra parte se confunde, se desconecta o se siente invadida. Pero cuando hablas lo justo, despiertas curiosidad, generas respeto y haces que cada palabra cuente. La brevedad no es falta de profundidad, es evidencia de claridad mental.
Solo alguien que tiene claridad en lo que quiere puede expresarse con precisión. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿esto aporta claridad o solo está llenando espacio? Hablar con intención no es lo mismo que hablar desde la emoción. Cuando reaccionas impulsivamente, entregas tu poder. Cuando respondes con intención, lo recuperas. En toda negociación habrá momentos de tensión, desacuerdos o comentarios inesperados. La mayoría de las personas reacciona, se defiende, se acelera, interrumpe, se justifica. Pero el negociador hábil hace una pausa interna. Se da un segundo para sentir, procesar y luego hablar desde el centro. Porque sabe que las palabras no se las lleva el viento, sobre todo cuando estás construyendo una relación, una alianza o un acuerdo importante. Cada palabra cuenta, y por eso, cada palabra debe tener un propósito. Puede ser afirmar tu posición, hacer una pregunta estratégica, reformular un punto de conflicto o simplemente reafirmar tu presencia con un silencio significativo. Y aquí es donde entra en juego un aspecto muchas veces ignorado, pero profundamente poderoso: el tono, el ritmo y la pausa. El tono de voz es uno de los factores más influyentes en cómo tu mensaje es recibido. Puedes decir exactamente las mismas palabras con dos tonos distintos, y el efecto será completamente opuesto. Un te entiendo dicho con sinceridad puede abrir el corazón de la otra persona. Un te entiendo dicho con sarcasmo puede encender una batalla. El tono transmite intención emocional. Y las personas negocian desde lo que sienten, no desde lo que oyen. Un tono seguro, sereno y empático es tu mejor carta. No necesitas sonar agresivo ni frío para ser respetado. Solo necesitas sonar claro, firme y humano. El ritmo, por su parte, es el compás emocional de tu mensaje. Si hablas muy rápido, transmites ansiedad. Si hablas muy lento, puedes parecer inseguro o poco claro. Pero si manejas un ritmo natural, con pausas bien colocadas, mantienes la atención del otro, generas impacto y proyectas control. El ritmo también te permite pensar mientras hablas, lo cual es esencial en negociaciones complejas. Te da espacio para medir la reacción del otro, para ajustar tu mensaje, para escuchar más allá de lo evidente. Un ritmo bien calibrado no solo hace que tu mensaje llegue, sino que se quede. Y la pausa es oro puro. En una cultura donde todos quieren hablar, el que sabe pausar se convierte en autoridad. La pausa crea tensión positiva. Da tiempo para que lo que dijiste se asiente. Permite que el otro reaccione. Demuestra que no tienes prisa, que controlas el tiempo de la conversación. Y sobre todo, te permite escuchar lo que ocurre en el otro lado. A veces, una pausa después de hacer una pregunta es más poderosa que cualquier argumento. Porque el silencio incomoda al inseguro, pero fortalece al que lidera. Si aprendes a pausar antes de responder, a pausar después de hacer una afirmación, a pausar para observar el lenguaje corporal de tu interlocutor, estarás en una posición superior sin tener que levantar la voz. La comunicación con propósito también implica saber cuándo callar. Y esta es, probablemente, una de las habilidades más difíciles de dominar. Porque callar no es pasividad. Es estrategia. Hay momentos en los que no decir nada es más elocuente que hablar. Cuando la otra parte se muestra insegura, a veces el silencio lo empuja a revelarte más. Cuando una oferta está sobre la mesa, tu silencio puede presionar sutilmente sin tener que insistir. Cuando alguien intenta provocarte, tu silencio puede ser un muro que protege tu posición sin caer en el juego emocional. Callar, cuando es intencional, es una herramienta de poder. Porque demuestra que no tienes la necesidad de convencer con palabras, sino que sabes esperar el momento justo para impactar con precisión. Porque comunicar con propósito es dejar de hablar por hablar. Es asumir que cada palabra que sale de tu boca está moldeando la percepción que la otra persona tiene de ti. Es elegir con conciencia qué decir, cómo decirlo y cuándo no decir nada. Es usar el tono, el ritmo y la pausa como armas invisibles pero altamente efectivas. Y es entender que la comunicación efectiva no es la que más impresiona, sino la que más conecta. Porque al final, una negociación no se gana hablando más fuerte, sino hablando con más claridad. No se gana imponiendo, sino influenciando. No se gana llenando el espacio con palabras, sino llenando cada palabra con intención. Dominar esta forma de comunicarte no solo mejora tus negociaciones, transforma tus relaciones, tus resultados y tu confianza interna. Porque cuando aprendes a hablar desde la intención, no desde la reacción, te conviertes en una persona que no solo sabe lo que quiere,
sino que sabe cómo lograrlo con respeto, estrategia y verdadera inteligencia emocional. Esa es la esencia de la comunicación poderosa: menos palabras, más impacto; menos ruido, más resultados; menos reacción, más liderazgo. Y todo comienza con una decisión: hablar con propósito o seguir reaccionando al azar. Tú eliges. Capítulo 4. Escucha activa, tu arma silenciosa. Escuchar es, sin exagerar, una de las habilidades más subestimadas y poderosas que puede desarrollar cualquier persona que quiera influir, negociar o liderar con verdadero impacto. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, quien domina el arte de escuchar se vuelve magnético. No se trata simplemente de quedarte en silencio mientras la otra persona habla. Tampoco es asentir por cortesía mientras esperas tu turno para responder. Escuchar activamente es una forma de liderazgo. Es una técnica avanzada de influencia silenciosa. Es una manera de demostrar poder sin levantar la voz. Porque quien escucha con intención tiene la capacidad de ver más allá de las palabras, entender las verdaderas necesidades de la otra parte y posicionarse con ventaja estratégica en cualquier conversación. Cuando escuchas para influir, no estás simplemente absorbiendo datos. Estás buscando pistas. Estás interpretando emociones ocultas, detectando prioridades, leyendo vacíos, analizando contradicciones. Cada palabra, cada pausa, cada expresión corporal dice algo, incluso cuando el otro no lo dice abiertamente. Y cuando te entrenas para escuchar de este modo, te vuelves mucho más perceptivo y mucho más preciso a la hora de responder. Mientras la mayoría de las personas se concentran en lo que van a decir, tú estás atento a lo que realmente está ocurriendo. Y eso te convierte en alguien difícil de engañar, difícil de desestabilizar y extremadamente persuasivo, porque tu respuesta siempre estará alineada con la realidad emocional del momento. Escuchar para responder es reactivo. Escuchar para influir es estratégico. La diferencia está en donde colocas tu foco. Si estás escuchando solo para pensar en tu contraargumento, no estás presente. Estás atrapado en tu mente. Y en ese momento, te pierdes señales clave que podrían darte una enorme ventaja. Pero si escuchas con todos tus sentidos, con el cuerpo relajado, con los ojos atentos, con la mente abierta y sin la necesidad de tener razón, entonces la conversación se transforma. Porque el otro siente que está siendo comprendido, no juzgado. Y en ese espacio de verdadera escucha, baja la defensa, se abre, y comienza a revelar lo que realmente quiere. En ese punto, la negociación deja de ser una batalla y se convierte en una danza. Porque estás respondiendo desde la conexión, no desde la confrontación. Una parte esencial de esta habilidad es leer lo que no se dice. Y eso implica prestar atención al lenguaje no verbal. El gesto que se repite cuando se menciona un tema sensible, la rigidez repentina del cuerpo cuando se propone una idea, el desvío de mirada cuando se toca una preocupación, la respiración que se acelera cuando surge una objeción. El cuerpo habla mucho más fuerte que las palabras. Y cuando aprendes a observar con detenimiento, puedes anticiparte. Puedes adaptar tu propuesta en tiempo real. Puedes descubrir los verdaderos puntos de interés o resistencia. Y lo mejor de todo, puedes responder con precisión quirúrgica, porque ya sabes lo que al otro le importa, aunque no lo haya dicho con palabras. Pero para leer estos gestos sutiles, necesitas practicar la presencia. No puedes hacerlo si estás distraído con tus propios pensamientos. Necesitas estar ahí, en el momento, observando sin juzgar, sintiendo el ritmo de la conversación y manteniéndote emocionalmente centrado. La presencia es lo que afina tu percepción. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. De pronto, empiezas a ver matices que antes pasaban desapercibidos. Escuchar con presencia es también un acto de respeto profundo. Y el respeto genera apertura. No es casualidad que muchas personas revelen más información a quien simplemente las escucha sin interrumpir. Porque sentirse escuchado es sentirse valorado. Y sentirse valorado es el primer paso para confiar. Y donde hay confianza, hay posibilidad de acuerdo. Aquí es donde entra en juego una herramienta silenciosa pero absolutamente poderosa: el uso intencional del silencio. El silencio no es vacío. El silencio bien manejado es presión positiva, es espacio de reflexión, es una afirmación no verbal de que tienes el control. Después de una pregunta clave, deja un espacio. No llenes el silencio por ansiedad. Deja que el otro piense. Porque en ese silencio, ocurren cosas. El otro reflexiona, se expone, se siente impulsado a llenar el vacío con más información.
Y esa información puede darte exactamente lo que necesitas para cerrar un trato. También puedes usar el silencio como una forma de marcar autoridad sin agresividad. Cuando alguien te desafía o lanza una crítica, muchas veces responder de inmediato fortalece el conflicto. Pero si haces una pausa larga, miras con calma y eliges responder desde el centro, la dinámica cambia. La otra parte percibe tu equilibrio, tu control interno, y baja el tono automáticamente. El silencio tiene ese efecto. Y cuando lo dominas, te conviertes en un comunicador mucho más potente. Otra forma de usar el silencio es para hacer que tu mensaje tenga más peso. Si después de una afirmación clave haces una pausa, lo que dijiste se amplifica. Tiene más impacto, porque le estás dando espacio para que la idea se asiente. La pausa funciona como un subrayado emocional. Y en negociaciones intensas, donde cada palabra importa, saber cuándo callar y cuándo pausar es tan importante como saber qué decir. La mayoría de las personas teme al silencio porque lo asocia con incomodidad, con tensión, con debilidad. Pero tú puedes resignificarlo como una herramienta de precisión. Un intervalo de poder. Una forma elegante y estratégica de influir sin tener que elevar la voz. Al final del día, la escucha activa no es una habilidad pasiva. Es una forma avanzada de liderazgo. Es la manera más inteligente de obtener información, generar confianza y posicionarte como una persona que no solo habla con claridad, sino que también comprende con profundidad. En el arte de negociar, quien escucha mejor, gana más. Porque influir no es imponer. Es comprender primero para luego construir. Es recibir sin juicio para luego responder con fuerza. Es leer lo invisible para actuar con intención. Y eso solo lo consigue quien ha aprendido a quedarse en silencio, no para ceder, sino para liderar desde otro nivel. El poder de tu voz empieza con el poder de tu atención. Si eres capaz de escuchar con todos tus sentidos, de leer más allá de las palabras, de pausar sin miedo y de responder desde la conciencia, entonces tienes en tus manos una de las armas más eficaces de toda negociación, la influencia silenciosa. No necesitas gritar. No necesitas convencer a la fuerza. Solo necesitas dominar el arte de escuchar como un acto de poder invisible. Porque en un mundo ruidoso, quien escucha con propósito se convierte en alguien imposible de ignorar. Capítulo 5. La fórmula del preguntador experto. Hacer preguntas es una de las herramientas más poderosas que existen en la negociación, pero no todas las preguntas son iguales. Existen aquellas que abren puertas, generan conversación, invitan a la reflexión, desarman resistencias y revelan información valiosa. Y también están las preguntas que cierran tratos, precisas, firmes, claras, diseñadas para guiar la conversación hacia una acción concreta. El negociador experto sabe cuándo usar unas y cuándo usar otras. No pregunta por preguntar, sino que cada interrogante tiene un propósito táctico. Por ejemplo, una pregunta abierta como ¿qué es lo más importante para usted en esta decisión? No solo muestra interés genuino, sino que también revela prioridades que pueden redefinir todo el enfoque de la negociación. En cambio, una pregunta cerrada como ¿le parece bien si firmamos hoy bajo esos términos? Busca concretar el cierre. Este equilibrio entre explorar y dirigir es lo que diferencia al negociador promedio del estratega de alto nivel. El dominio de la interrogación estratégica consiste en comprender no solo qué se pregunta, sino cómo se pregunta y qué efecto tiene en la mente del otro. Un error común es bombardear con preguntas sin estructura, lo cual puede generar incomodidad o desconfianza. El verdadero arte consiste en usar preguntas como un arquitecto usa los planos, para construir la ruta del acuerdo. Técnica como el escalado progresivo, comenzar con preguntas amplias y avanzar hacia otras más específicas, permite que el interlocutor se sienta escuchado y al mismo tiempo, que el negociador gane claridad y control. Por ejemplo, en lugar de preguntar directamente cuál es su presupuesto, una progresión más natural sería, ¿qué características son indispensables para usted?, seguido de cuánto está dispuesto a invertir en algo así. Esta secuencia da contexto, reduce la resistencia y abre la puerta a información crucial. Saber dirigir una conversación sin parecer dominante requiere sensibilidad, equilibrio emocional y habilidad de lectura verbal y no verbal. No se trata de manipular, sino de liderar el diálogo con respeto e intención. Una forma eficaz de lograrlo es validando las respuestas del otro antes de continuar. Entiendo que eso le preocupa. ¿Le parecería útil si exploramos otra opción? Esto transmite empatía, disminuye la tensión y mantiene el flujo hacia una resolución conjunta. Además, el tono con el que se hace una pregunta marca la diferencia.
La misma pregunta puede sonar inquisitiva o colaborativa según la intención que transmitas. Por eso, el ritmo, la entonación y la pausa también forman parte de la estrategia del preguntador experto. Otra técnica avanzada consiste en usar la reformulación como arma de precisión. Cuando el otro responde algo vago o confuso, el experto reformula. Entonces, si le entiendo bien, lo que más le interesa es garantizar que es correcto. Este tipo de intervención no solo demuestra escucha activa, sino que también permite al interlocutor aclarar su posición, lo cual reduce malentendidos y acelera el cierre. Y si en algún momento la conversación se desvía o se vuelve emocional, una buena pregunta puede recalibrar el rumbo. ¿Qué sería necesario para que esto funcione para ambos? Esas preguntas que apelan al beneficio mutuo no solo desbloquean la conversación, sino que elevan el nivel de confianza. Ser un preguntador experto no significa hablar más, sino preguntar mejor. Cada pregunta debe tener una intención clara: descubrir, influenciar, validar o cerrar. Y cuanto más consciente seas del poder de tus preguntas, menos dependerás de discursos extensos o argumentos rebuscados. En las negociaciones reales, los grandes tratos no se cierran con monólogos impresionantes, sino con las preguntas correctas en el momento justo. Esa es la esencia del dominio: tener el coraje de preguntar lo que otros no se atreven y la sabiduría de callar cuando ya se ha dicho todo. Capítulo 6. El poder de la autoridad y la claridad al pedir. Cuando se trata de pedir algo en una negociación, ya sea un aumento de sueldo, un mejor precio, una mejora en los términos, o incluso un simple favor, la diferencia entre lograrlo o no suele estar en la forma en que se pide. Muchas personas no obtienen lo que desean no porque lo que pidan sea inaceptable, sino porque no lo comunican con la claridad y la convicción necesarias. Una petición fuerte no es agresiva, no es autoritaria en el mal sentido, y mucho menos ofensiva. Una petición fuerte nace del entendimiento de que pedir es parte del juego, es parte del proceso, y cuando se hace con claridad y con firmeza, se convierte en una herramienta de respeto mutuo. Quien pide con autoridad demuestra que valora su tiempo, su trabajo, su propuesta y, sobre todo, que sabe exactamente qué quiere. Eso genera confianza en la otra parte, porque la claridad es percibida como profesionalismo. La ambigüedad, por el contrario, despierta dudas y puede poner en tela de juicio la solidez de tu posición. Uno de los mayores obstáculos que enfrenta una persona al pedir algo es caer en la trampa de la inseguridad disfrazada de cortesía. Frases como perdón que moleste, pero, si no es mucha molestia, o solo si se puede, parecen educadas, pero en realidad transmiten duda y falta de certeza. No estás molestando, estás comunicando una necesidad, una propuesta o una expectativa válida. En el contexto de una negociación, la cortesía nunca debe reemplazar la autoridad. Se puede ser respetuoso y directo al mismo tiempo. De hecho, eso es lo más efectivo. Porque cuando pides algo de forma temerosa o titubeante, das pie a que el otro interprete que ni tú estás seguro de merecerlo. Y si tú no crees en tu pedido, ¿por qué habría de creer la otra persona? La clave está en pedir con estructura, saber qué quieres, por qué lo quieres, y qué estás dispuesto a ofrecer a cambio. Un pedido bien formulado incluye una declaración directa de lo que se desea, una justificación lógica y emocional, y una actitud abierta al diálogo. Por ejemplo, estoy interesado en recibir un aumento del 15% en mi salario debido al aumento de responsabilidades que he asumido en los últimos 6 meses, y porque he superado los objetivos establecidos. Me gustaría conversar cómo esto puede ser posible y qué más puedo aportar para que tenga sentido para ambas partes. Este tipo de petición es clara, respetuosa, argumentada y al mismo tiempo poderosa. No deja espacio para dudas sobre tu intención, y al mismo tiempo, invita a la otra parte a considerar la propuesta con seriedad. Muchos piensan que insistir es sinónimo de ser pesado o molesto. Pero en el mundo profesional, insistir es parte del proceso. La primera respuesta rara vez es un sí rotundo. En la mayoría de negociaciones, hay objeciones, dudas, análisis, tiempos de espera. Insistir no significa repetir lo mismo sin sentido, sino encontrar nuevas formas de reforzar tu propuesta, aclarar puntos malentendidos, aportar evidencia adicional o simplemente mantener la conversación abierta. La insistencia inteligente es estratégica, no emocional. Y lejos de hacerte ver como alguien molesto, te posiciona como alguien que sabe lo que quiere, que no se rinde fácilmente, y que está comprometido con una solución beneficiosa para ambos. La autoridad en una petición no proviene del tono de voz elevado ni de una postura dominante. Proviene de la seguridad interna, de la preparación previa, de saber cuál es tu propuesta de valor.
Proviene de conocer tus números, tus méritos, tus límites y tus opciones. Cuando alguien siente que tú sabes exactamente lo que ofreces y lo que buscas, automáticamente eleva el nivel de respeto con el que te trata. La claridad en la comunicación elimina la fricción. Muchas veces, el problema no es lo que se pide, sino que no se sabe explicar bien. Por eso, antes de entrar en cualquier negociación importante, pregúntate, ¿tengo claro lo que quiero? ¿Tengo argumentos sólidos que justifiquen mi petición? ¿Sé cómo expresarlo de manera directa pero respetuosa? ¿Estoy preparado para manejar una objeción sin tomarla como un rechazo personal? Una persona que domina el arte de pedir con claridad y autoridad es vista como confiable, profesional y coherente. No necesita adornar sus palabras con justificaciones innecesarias ni temer el silencio. Al contrario, deja que sus ideas hablen por sí mismas. A veces, incluso, la pausa después de pedir algo es más poderosa que seguir hablando. Es en ese momento cuando el otro procesa, evalúa y responde. Si llenas el silencio con explicaciones nerviosas, podrías debilitar tu postura. Pero si lo sostienes con serenidad, demuestras que sabes lo que vales y que estás cómodo esperando una respuesta. ¿Por qué? Pedir con fuerza no es empujar ni presionar. Es hablar desde la certeza, la preparación y la intención clara. Es entender que en una negociación, lo que no se pide, no se obtiene. Y que el lenguaje que utilizas al hacer tus peticiones no solo transmite lo que deseas, sino también cómo te valoras a ti mismo. Una buena negociación comienza cuando tú mismo crees que mereces lo que estás solicitando. Desde esa convicción interna, todo lo demás se alinea. La claridad y la autoridad no se imponen, se transmiten con autenticidad. Y cuando lo haces bien, no solo aumentas tus probabilidades de éxito, sino que elevas la calidad de todas tus interacciones. Capítulo 7. ¿Cómo rebatir sin confrontar? Cuando se trata de negociar, muchas personas sienten ansiedad al momento de enfrentar objeciones o desacuerdos. Temen que cualquier señal de oposición sea una confrontación directa o un ataque personal. Sin embargo, un negociador experto no solo se prepara para estos momentos, sino que los espera con serenidad, porque sabe que las objeciones no son obstáculos, sino señales. Son indicadores claros de lo que le importa a la otra parte, de sus miedos, deseos y prioridades. Y si aprendemos a escuchar con atención, a interpretar el verdadero mensaje que hay detrás de una objeción, entonces podemos rebatir sin necesidad de confrontar. Esta es una de las habilidades más valiosas en el arte de la negociación, convertir la tensión en conexión, el conflicto en cooperación. Todo comienza con una pausa. La pausa, ese breve instante de silencio que muchas personas temen, es en realidad una herramienta poderosa. Antes de responder a una objeción, no reacciones de inmediato. Respira. Observa. Escucha. La pausa no solo te da tiempo para pensar con claridad, también comunica dominio, control y respeto. Cuando haces una pausa, le estás diciendo al otro, te estoy tomando en serio. Estoy considerando tus palabras con atención. Eso, por sí solo, desarma muchas tensiones. Porque en un mundo donde todos están ansiosos por hablar y defenderse, el que sabe guardar silencio gana una ventaja psicológica innegable. Una vez que pausas, lo siguiente es redirigir la conversación. Si alguien dice, eso es demasiado caro, no lo tomes como un rechazo. Tómalo como una invitación. Puedes responder, entiendo que el precio es una preocupación. ¿Qué valor esperas obtener a cambio? Con esa simple pregunta no solo evitas una confrontación, sino que invitas al otro a colaborar contigo en la búsqueda de una solución. Estás demostrando empatía, pero también estás tomando el control sutil de la conversación. No estás reaccionando, estás guiando. Esa es la diferencia entre negociar por instinto y negociar con intención. Convertir objeciones en oportunidades es cuestión de perspectiva. Muchas veces, lo que parece una negativa es en realidad una duda que necesita ser resuelta. Si un cliente dice, no estoy seguro si esto es lo que necesito, la reacción instintiva sería defender el producto. Pero el negociador inteligente dice, ayúdame a entender mejor qué necesitas. Así podremos ver si esto realmente es para ti. Esta respuesta, lejos de ser defensiva, es proactiva. No solo reduce la resistencia, sino que fortalece la relación. Estás mostrando disposición para ayudar, no para empujar. Otro principio esencial para rebatir sin confrontar es evitar el tono combativo. El contenido de tus palabras importa, pero el tono lo es todo.
Puedes decir lo correcto de la manera equivocada y perder la negociación. Por eso es vital hablar con firmeza, pero sin agresividad. Puedes decir, permíteme mostrarte otra perspectiva en lugar de estás equivocado. Puedes decir, considera esto en lugar de eso no tiene sentido. El lenguaje que utilizas es tu herramienta de influencia. Domínalo y dominarás la negociación. Además, es fundamental validar las emociones del otro, incluso cuando no estés de acuerdo. Si una persona se muestra frustrada o escéptica, ignorar sus emociones solo aumentará la tensión. Pero si dices, entiendo que esto puede parecer arriesgado o sé que esto es importante para ti, estás creando un puente emocional. Ese puente es lo que permite que la lógica fluya. Primero conectas emocionalmente, luego avanzas con argumentos racionales. Esta es una secuencia infalible. Primero validación, luego propuesta. Rebatir sin confrontar también implica tener claridad en tus límites. No se trata de ceder en todo para evitar conflictos. Se trata de defender tu posición con respeto, sin necesidad de elevar la voz ni de competir. Por ejemplo, si alguien intenta imponerse, puedes responder con calma, estoy dispuesto a encontrar un punto medio, pero también necesito asegurar que esto funcione para ambas partes. Esa frase encierra poder. Estás dejando claro que estás abierto a colaborar, pero también que no vas a renunciar a lo que es esencial. Por último, recuerda que el objetivo de rebatir no es ganar una discusión, sino avanzar en la negociación. Una objeción bien gestionada puede acercarte más al cierre que una aceptación automática. Porque demuestra que el otro está involucrado, que está pensando, que le importa. Y si sabes escuchar, pausar, redirigir y hablar con inteligencia emocional, cada objeción puede convertirse en una oportunidad para fortalecer tu propuesta y tu credibilidad. Rebatir sin confrontar es un arte que combina autocontrol, empatía, lenguaje estratégico y presencia mental. Es la habilidad de mantener la compostura en medio del desacuerdo, de construir puentes donde otros levantan muros, de avanzar con firmeza sin empujar. Y es precisamente esta capacidad la que diferencia a los negociadores comunes de los verdaderamente excepcionales. En cada conversación difícil, en cada objeción inesperada, tienes una elección, reaccionar desde el ego o responder desde la estrategia. El que domina esta elección, domina el juego. Capítulo 8. Negociaciones difíciles. ¿Cómo manejar el conflicto? Rebatir no es sinónimo de confrontar, y esta distinción puede marcar la diferencia entre un trato exitoso y uno perdido. Muchas personas creen que defender su punto implica subir el tono o ser tajantes. Pero los verdaderos negociadores, aquellos que logran acuerdos duraderos y generan respeto, saben que el poder no está en la fuerza de la respuesta, sino en la precisión del momento. La pausa antes del contraataque no es debilidad, es inteligencia emocional en su forma más refinada. Cuando alguien lanza una objeción, nuestra reacción automática puede ser sentirnos atacados o en desventaja. Sin embargo, una pausa consciente tiene un efecto doble. Por un lado, desarma emocionalmente al otro, y por el otro, nos permite pensar con claridad, identificar la verdadera raíz de la objeción y formular una respuesta que no reactive la resistencia, sino que la redirija. En ese pequeño instante de silencio estratégico, recuperamos el control. Convertir objeciones en oportunidades requiere primero comprender que una objeción no es un no definitivo, sino una señal de interés. Si alguien no estuviera interesado, simplemente se iría. Pero si objeta, es porque hay algo que necesita aclarar, resolver o entender mejor para avanzar. Aquí es donde entra en juego la habilidad del negociador de leer entre líneas. ¿Qué está diciendo realmente esa objeción? ¿Es una duda sincera, un temor oculto o una estrategia para obtener una mejor posición? La diferencia entre un vendedor promedio y un comunicador maestro es que este último no se toma las objeciones como algo personal, sino como puertas que aún no se han abierto. Con la actitud correcta, cada objeción se transforma en una pista sobre cómo llegar al sí. En lugar de decir no, eso no es así, una estrategia más eficaz puede ser reformular con empatía. Entiendo tu punto, y justo por eso, o es válido lo que mencionas, y por eso es importante considerar que. Así, no se contradice, se complementa. No se ataca, se redirige. Se mantiene la conversación en un terreno constructivo. La verdadera maestría en el arte de rebatir radica en mantener el control sin necesidad de imponerse. Esto implica tener muy claro que el objetivo no es ganar una batalla verbal, sino construir un puente. Y ese puente debe estar hecho de firmeza tranquila. Desarmar la tensión sin perder terreno no es ceder, sino guiar.
Es como un bailarín experto que anticipa el movimiento del otro y lo transforma en un giro armonioso, sin fricción. Una técnica poderosa para lograr esto es validar antes de responder. Validar no significa estar de acuerdo, significa reconocer la perspectiva del otro. Al hacerlo, se desactiva la carga emocional, se genera apertura y la contraparte se siente escuchada. Desde ahí, es más receptiva a nuestra postura. Por ejemplo, ante una frase como "me parece muy caro", la respuesta puede ser: "Es normal que lo sientas así, especialmente si aún no hemos explorado todo el valor que esto puede aportarte". Se valida, se suaviza y se dirige la conversación hacia una visión más amplia. En toda negociación, hay momentos donde las emociones se intensifican. Es ahí donde la mayoría comete errores, interrumpe, contradice, se defiende con ansiedad. El negociador hábil, en cambio, respira. Esa respiración no es solo fisiológica, es estratégica. Porque cuando uno respira, no solo se oxigena el cuerpo, también se oxigena el pensamiento. Y con pensamiento claro, las palabras adquieren precisión. Esa pausa es como el compás de un músico, permite que la nota suene con impacto. Rebatir sin confrontar también implica saber cuándo no responder. No todo comentario necesita un contraataque. A veces, el silencio estratégico es más poderoso que cualquier argumento. Porque el silencio puede generar incomodidad en el otro, hacer que se replantee su objeción o incluso que se retracte por sí mismo. En esos casos, menos es más. Y ese menos está cargado de intención. Aprender a rebatir sin confrontar es un arte que se desarrolla con práctica, autocontrol y un profundo respeto por el otro. No se trata de manipular, sino de influir con integridad. De sostener una postura firme, sin rigidez. De ser claro, sin ser agresivo. Y sobre todo, de no perder de vista que cada objeción superada con elegancia fortalece no solo la negociación, sino también la relación. Porque quien se siente comprendido, aunque no tenga razón, se vuelve más receptivo. Y esa receptividad, bien guiada, abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La negociación efectiva no se gana con fuerza, sino con estrategia emocional, lenguaje preciso y un liderazgo sereno que transforma la resistencia en acuerdo. Esa es la verdadera victoria silenciosa del negociador experto. Capítulo 9. El lenguaje corporal del influenciador. Antes de que una sola palabra sea pronunciada, tu cuerpo ya ha comunicado más de lo que imaginas. El lenguaje corporal es la antesala de la influencia. Es la forma en que el subconsciente se expresa sin filtros, sin guiones, sin preparación previa. La postura, la forma en que caminas, el contacto visual, la inclinación de tu cabeza o la posición de tus manos envían señales a los demás sobre tu nivel de seguridad, tu autoridad o incluso tu nerviosismo. En el mundo de la comunicación efectiva, ignorar este aspecto es como tratar de convencer sin voz. Los influenciadores, los líderes y los negociadores expertos saben que la verdadera persuasión comienza antes de hablar. Proyectan confianza desde la manera en que entran a una sala hasta cómo dan la mano o toman asiento. La clave está en transmitir seguridad sin cruzar la línea hacia la arrogancia y en mostrar apertura sin caer en la sumisión. Quien domina este equilibrio, domina el arte de influir. El cuerpo tiene su propio vocabulario. Una sonrisa puede abrir puertas que una frase no logra ni tocar. Un gesto puede sellar un trato mejor que un argumento elaborado. Sin embargo, no todos los gestos comunican lo que deseamos. De hecho, muchos sabotajes involuntarios ocurren a través de movimientos nerviosos, posturas cerradas o expresiones que contradicen lo que estamos diciendo. Por eso, el primer paso es tomar conciencia de lo que nuestro cuerpo está proyectando. Grabarte en video mientras hablas o pedir feedback honesto a alguien de confianza puede revelarte mucho más de lo que imaginas. Luego, con práctica y ajuste, puedes comenzar a construir un lenguaje corporal coherente con tu mensaje verbal. Esto no se trata de actuar ni de fingir, sino de alinear tu cuerpo con tu intención. Cuando el cuerpo y la voz están en sintonía, tu credibilidad se eleva de forma natural. Uno de los errores más comunes es usar gesticulaciones exageradas o fuera de contexto. El deseo de parecer convincente puede empujar a muchas personas a mover demasiado las manos, agitarse o adoptar posturas forzadas. Esto genera el efecto contrario, incomodidad. El gesto pierde fuerza cuando se convierte en ruido. En cambio, un gesto bien ubicado, pausado y conectado con lo que se está diciendo puede subrayar una idea y fijarla en la mente del interlocutor. Por ejemplo,
Abrir las manos mientras explicas un concepto muestra apertura y transparencia. Inclinarse ligeramente hacia adelante cuando alguien habla, comunica interés genuino. Mantener el mentón elevado y los hombros rectos refleja seguridad. No se trata de memorizar movimientos, sino de entender qué proyecta cada acción y cómo esa acción refuerza o debilita tu mensaje. Otro componente vital es el uso del espacio. Cómo te posicionas en una reunión o una conversación revela tu nivel de autoconfianza. Quien ocupa su espacio con naturalidad y sin rigidez transmite solidez. No necesitas imponerte físicamente, sino habitar el espacio con presencia. Esa presencia viene del dominio interno, de saber quién eres y qué estás comunicando. No se trata de hacerte grande, sino de no encogerte. Lo mismo aplica al contacto visual. Evadir la mirada genera desconfianza, pero sostenerla con equilibrio genera conexión. El truco está en mirar con atención, no con presión. Una mirada limpia, sincera, sin desafío, puede ser más poderosa que 1000 palabras. En este sentido, la seguridad no está en dominar, sino en sentirte cómodo contigo mismo y permitir que los demás también se sientan cómodos. Proyectar seguridad no requiere imponerse ni parecer un robot de confianza. La verdadera seguridad se siente, no se fuerza. Una persona segura no necesita probarlo todo el tiempo. Y eso se nota. Habla con calma, se mueve con fluidez, escucha con atención y transmite claridad sin esfuerzo. Para lograr esto, el lenguaje corporal debe ser cultivado como un reflejo de tu estado interno. Si estás ansioso, tu cuerpo lo mostrará. Si estás alineado con tu mensaje, tu cuerpo lo amplificará. Por eso, antes de mejorar tu lenguaje corporal, es clave mejorar tu autodiálogo. ¿Qué te dices a ti mismo antes de una reunión o presentación afectará cómo te paras, cómo caminas, cómo te expresas? La influencia comienza desde adentro. Tu cuerpo solo la exterioriza. Finalmente, recuerda que el lenguaje corporal no se trata de manipulación, sino de conexión. Es una herramienta para generar confianza, empatía y claridad. Las personas no siguen a quien tiene la postura perfecta, sino a quien les inspira seguridad emocional. Por tanto, cada gesto debe nacer del deseo de conectar, no de impresionar. Aprende a usar tu cuerpo como un canal que transmite autenticidad, no como un escudo para protegerte ni como un disfraz para esconderte. Cuando hablas con tu cuerpo, el mensaje llega más completo, más creíble, más humano. Y ese, precisamente, es el poder del influenciador, convencer no por imposición, sino por presencia. Capítulo 10. Persuasión ética, ganas y manipular. Antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya ha contado una historia. Una historia que, en cuestión de segundos, el otro interpreta como confianza o inseguridad, apertura o desinterés, poder o debilidad. Y es que el lenguaje corporal no es un complemento de la comunicación, es el canal primario que determina cómo se recibe lo que dices. Un influenciador sabe que cada gesto, cada postura, cada mirada y cada movimiento envía un mensaje, consciente o inconsciente. Por eso, dominar el lenguaje corporal no es actuar ni aparentar. Es alinear tu cuerpo con tu mensaje para que ambos proyecten seguridad, presencia e influencia auténtica. El cuerpo humano está diseñado para expresar emociones incluso antes de que se formen las palabras. Por eso, muchas veces, puedes sentir que alguien no te está diciendo toda la verdad, aunque lo que diga suene correcto. Ese desajuste es detectado por el instinto humano. Por tanto, si tu cuerpo contradice tu discurso, el otro se quedará con lo que vio, no con lo que oyó. Cuando aprendes a utilizar tu cuerpo como una herramienta de influencia, entras en un nuevo nivel de comunicación. No se trata de memorizar posturas ni de fingir sonrisas. Se trata de conciencia. De aprender a observar cómo te estás mostrando. Tu postura está erguida o encorvada. Tu mirada está conectada o evasiva. Tus manos están abiertas o cerradas. Tu rostro refleja atención o distracción. Pequeños ajustes en estos aspectos pueden transformar por completo la forma en que los demás te perciben. Por ejemplo, mantener una postura abierta, con los pies firmes, los hombros relajados y el pecho ligeramente proyectado hacia adelante, transmite presencia. Y una persona con presencia no necesita alzar la voz ni imponerse, su sola actitud genera respeto. Así como una sonrisa genuina, acompañada de una mirada directa, genera cercanía. No una sonrisa automática, sino una que venga desde la tranquilidad interna. Esa que dice estoy aquí, contigo, y me importa esta conversación.
Pero también es fundamental entender que evitar. Muchos gestos sabotean tu comunicación sin que lo sepas. Cruzar los brazos constantemente puede reflejar defensividad. Mover las piernas o manos de manera repetitiva transmite ansiedad. Evitar la mirada o parpadear en exceso genera sospecha. Incluso pararte demasiado cerca o invadir el espacio personal puede incomodar y activar una respuesta de defensa en el otro. Como influenciador, debes aprender a leer el espacio emocional del otro, y para eso el cuerpo es clave. Si alguien retrocede cuando tú avanzas, respeta ese límite. Si alguien cruza los brazos cuando haces una propuesta, no lo ignores. Probablemente hay una objeción interna que aún no ha sido dicha. Tu capacidad para leer el cuerpo del otro te permite adaptar tu estrategia de influencia de forma más precisa y respetuosa. Otro punto clave es el uso intencional de los gestos. Tus manos pueden ser una poderosa extensión de tu mensaje si las utilizas bien. Por ejemplo, cuando enfatizas un punto importante, usar un gesto firme con la mano ayuda a fijar la idea. Cuando explicas un concepto, usar gestos suaves y abiertos acompaña la claridad. Incluso cuando haces pausas, dejar que tus manos reposen con naturalidad proyecta control. Pero si tus gestos son descoordinados, excesivos o nerviosos, distraen y restan autoridad. Por eso, lo mejor no es forzar movimientos, sino practicar la conciencia corporal hasta que tu cuerpo actúe en coherencia con tu estado interior. Ensayar frente al espejo o grabarte en video puede ser una herramienta poderosa para detectar gestos innecesarios y reemplazarlos por otros más eficaces. Ahora bien, hablemos de la seguridad. Proyectar seguridad no es lo mismo que parecer dominante. Hay una gran diferencia entre liderar y aplastar. El verdadero influenciador no necesita levantar la barbilla ni ensanchar el pecho como si fuera un gallo. No necesita invadir el espacio del otro ni marcar territorio. Su seguridad no viene del cuerpo, sino que se refleja en el cuerpo. Es una seguridad silenciosa, firme, pero respetuosa. Se nota en cómo entra a una sala sin necesidad de hablar fuerte. En cómo saluda con decisión pero sin agresividad. En cómo escucha con atención y responde con pausa. Esa es la seguridad que impacta. Porque no busca impresionar, busca conectar. Y quien conecta, influye más que quien impone. Recuerda, no se trata de demostrar poder, sino de encarnar presencia. Un detalle olvidado muchas veces es el ritmo de los movimientos. Una persona nerviosa se mueve rápido, con gestos cortantes o repetitivos. En cambio, alguien que está en control, se mueve con calma, con precisión. Ese ritmo pausado proyecta dominio emocional. No porque te estés haciendo el interesante, sino porque estás completamente presente. Estás ahí, enfocado, respirando, sintonizando. Eso no solo te hace ver más profesional, sino que genera un efecto espejo. Los demás también se calman, se abren, te escuchan mejor. Y es ahí donde tu influencia se multiplica. Porque las palabras correctas, acompañadas del cuerpo correcto, generan impacto profundo. Y ese impacto no se olvida fácilmente. Dominar el lenguaje corporal es también un acto de respeto. Respeto por ti mismo, porque te expresas con coherencia y autenticidad. Y respeto por el otro, porque ajustas tu energía para facilitar una buena comunicación. Y cuando tú logras ese balance, no necesitas gritar para ser escuchado, ni exagerar para convencer. Tu sola presencia habla por ti. Tu cuerpo ya está diciendo, puedes confiar en mí, lo que digo tiene peso, estoy aquí para aportar. Y eso, en el mundo de la influencia, vale más que cualquier técnica memorizada. Al final, ser un influenciador poderoso no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices y más profundamente, de cómo lo encarnas. Tu cuerpo es el puente entre tu intención y la percepción del otro. Haz de ese cuerpo una herramienta consciente de comunicación. Habla con tus ojos, con tu postura, con tus pausas. Sé claro, pero también cálido. Sé firme, pero también empático. Y sobre todo, sé congruente. Porque cuando tu lenguaje corporal está alineado con tu mensaje, ya no necesitas convencer, tu presencia se encarga de eso por ti. Capítulo 11. El cierre perfecto. El cierre perfecto no es el último paso de una conversación, es la consecuencia inevitable de todo lo que has construido antes. Es como la pieza final de un rompecabezas que encaja con naturalidad cuando las demás ya están en su lugar. Un error frecuente es pensar que cerrar se trata de convencer o presionar, cuando en realidad se trata de confirmar lo que ya ha sido comprendido,
sentido y aceptado durante todo el intercambio. No hay magia en las palabras finales si no ha habido claridad, empatía y estrategia en las anteriores. Por eso, el verdadero maestro de la influencia no improvisa el cierre, lo provoca desde el inicio. Con cada gesto, con cada pregunta, con cada pausa, va acercando a la otra persona a un punto donde la decisión correcta se siente obvia, cómoda e incluso inevitable. Cerrar con poder es cerrar con elegancia, con precisión emocional, sin fricciones ni dudas, sin que la otra parte sienta que fue empujada, sino acompañada hasta ese momento. Un cierre efectivo comienza mucho antes de que menciones la decisión. Empieza cuando te presentas con seguridad, cuando escuchas con atención, cuando respondes con inteligencia. Cada interacción prepara psicológicamente a la otra persona para aceptar una propuesta final sin resistencia. Pero, incluso con toda esa preparación, cerrar exige leer con agudeza los pequeños detalles, los gestos que indican asentimiento, los cambios sutiles en el tono de voz, la forma en que alguien vuelve a repetir tus palabras o empieza a proyectarse en el futuro con frases como cuando empecemos, cuando lo tenga, yo lo usaría así. Estas señales no son accidentales, son la evidencia silenciosa de que la mente ya aceptó lo que aún no ha sido pronunciado con palabras. Y en ese punto, el cierre no se fuerza, se invita. Se plantea como una consecuencia natural de lo conversado. No es quieres hacerlo sí o no, sino te parece si damos este siguiente paso. El lenguaje debe ser suave pero seguro, directo pero amable. Cerrar no es imponer, es permitir que la decisión emerja sola. Ahora bien, uno de los mayores enemigos del cierre es la ansiedad. Cuando sientes que estás a punto de lograr el sí, puedes entrar en una especie de urgencia que sabotea la conexión que habías construido. Empiezas a hablar demasiado, a repetir argumentos, a tratar de justificar lo que ya estaba entendido. Ese exceso rompe el encanto. Porque el cierre perfecto ocurre en un estado de simplicidad, donde las palabras sobran y la confianza domina. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar es el de saber callar en el momento adecuado. Haces la propuesta y luego guardas silencio. No llenes el espacio. No corrijas. No expliques de más. Solo observa. Deja que la otra parte procese, que piense, que conecte internamente lo que le estás ofreciendo con lo que ya desea. Y si el silencio se alarga, acéptalo como parte del proceso. A veces ese silencio es el puente final que el otro necesita para decidir con convicción. Pero si lo interrumpes, puedes hacer que regrese a la duda. El arte del cierre también implica manejar con elegancia las objeciones finales. Justo antes del sí, es común que aparezca una última barrera, una preocupación, una excusa, una mínima resistencia. No lo tomes como un rechazo, sino como un reflejo natural de la mente humana protegiéndose ante el cambio. Ahí es donde tu temple y tu preparación marcan la diferencia. No discutas. No combatas. Vuelve a validar lo que ya habían acordado, reformula con empatía, y luego suavemente guía hacia el compromiso. Usa frases como, entiendo completamente, lo que me dices tiene sentido, y por eso justamente estructuramos la solución de esta manera. O sí, esa duda es muy común, por eso quienes ya han tomado esta decisión lo hicieron después de revisar esto. No se trata de vencer el argumento del otro, sino de ayudarle a ver que su duda ya ha sido contemplada, que su inquietud tiene lugar, pero que no es un obstáculo real. También es clave comprender que hay muchos tipos de cierres, y que el mejor es el que se adapta al estado emocional y racional del otro. Hay cierres suaves, donde simplemente se pregunta si está todo claro y se procede. Hay cierres progresivos, donde se piden pequeños compromisos que se van encadenando hasta llegar al acuerdo completo. Y hay cierres simbólicos, donde no se menciona directamente la palabra cerrar, pero se da por hecho que ya se ha decidido. Entonces, agendamos para el lunes. Te paso los accesos esta misma tarde. Le avisaré al equipo que ya contamos contigo. Este tipo de lenguaje asume la decisión con naturalidad, sin rigidez, y suele ser muy poderoso cuando has cultivado una relación de confianza. El lenguaje implícito tiene una fuerza sutil que muchas veces es más efectiva que un cierre forzado o verbalmente explícito. Por último, hay un cierre invisible, quizás el más importante, el que queda en la mente del otro después de que la conversación termina. Porque incluso cuando te dicen que sí, la experiencia emocional que generaste en la interacción determinará si ese sí se convierte en acción, en fidelidad, en recomendación. Por eso, cuida cómo terminas. Agradece con autenticidad. Refuerza brevemente el valor que la otra persona obtiene con esa decisión. Proyecta optimismo hacia lo que viene.
La forma en que cierras define cómo será recordada toda la interacción. Y ese recuerdo es el que abre o cierra futuras puertas. Cerrar bien no solo es cerrar con un acuerdo, es cerrar con respeto, con dignidad, con visión. Porque no estás cerrando una conversación, estás abriendo una relación. Y ese es el verdadero poder del cierre perfecto. Capítulo 12. Negociación en la vida real. Negociar en la vida real es una habilidad que marca la diferencia entre quienes simplemente aceptan lo que se les da y quienes crean activamente las condiciones de su vida. Cuando se trata de negociar un aumento de sueldo, por ejemplo, muchos profesionales caen en la trampa del miedo, la duda o la falta de preparación. Sin embargo, si has seguido este audiolibro desde el inicio, ya cuentas con una base sólida de autoconfianza, comunicación con propósito, autoridad al pedir y escucha estratégica. Todo esto se activa en situaciones reales como estás. Negociar un aumento no comienza en la oficina del jefe, comienza mucho antes, con tu desempeño visible, con una comunicación continua de tu valor y con el momento preciso para plantearlo. Pedir un aumento con claridad y convicción no es solo hablar de lo que uno quiere, sino demostrar lo que uno ha aportado, subrayar cómo ha superado expectativas y conectar ese rendimiento con resultados concretos. La clave está en presentar tu caso no como una exigencia, sino como una consecuencia lógica de tu impacto en la organización. Eso es negociación efectiva. Cuando hablamos de negociar un contrato, sea como emprendedor, freelance o profesional independiente, el foco cambia ligeramente, pero los principios siguen siendo los mismos. La claridad en la propuesta, la capacidad de escuchar las necesidades del otro y la habilidad para enmarcar el trato como una ganancia mutua, son determinantes. Muchas personas negocian desde una posición de necesidad, lo que transmite urgencia o debilidad. Pero si uno se planta desde el valor que ofrece, desde la resolución que aporta, desde la transformación que genera, entonces el cliente o socio potencial lo percibe con otros ojos. Y aquí entran las técnicas que ya has aprendido: formular preguntas que revelen prioridades, usar pausas para generar reflexión, y ajustar el tono y lenguaje corporal para proyectar profesionalismo sin parecer arrogante. No se trata de presionar por cerrar un trato a toda costa, sino de guiar con maestría la conversación hacia un acuerdo en el que ambas partes sientan que ganan. Ahora, si trasladamos esto a un terreno más personal, como negociar una reconciliación, lo que cambia es la sensibilidad del contexto. Pero incluso ahí, la negociación sigue siendo un arte que requiere escucha, claridad, y saber cuándo hablar y cuándo callar. Muchas veces una discusión se agrava no por lo que se dice, sino por la forma en que se dice. Negociar la paz en una relación rota implica no imponer, sino invitar, no señalar errores, sino reconocer responsabilidades, no exigir, sino abrir espacios para reconstruir. Una persona que domina el arte de la negociación en la vida real sabe cuándo ceder para avanzar, cuándo mantenerse firme en lo esencial, y cuándo dejar que el otro también tenga razón si eso significa recuperar una relación valiosa. Para aplicar todo lo aprendido paso a paso, piensa en esto como un mapa mental que debes activar en cada situación clave. Antes de cualquier negociación real, prepara tu estado mental. Enfócate en el resultado que deseas, visualízalo como si ya estuviera logrado, y elimina cualquier ruido emocional. Luego identifica con precisión qué quieres pedir, cómo lo vas a pedir y qué podría decir la otra parte. Anticipar objeciones no es ser negativo, es ser inteligente. Después, lleva la conversación con preguntas estratégicas, escucha más de lo que hablas, y guía sin forzar. Usa tu lenguaje corporal para respaldar lo que dices, no para sabotearlo. Y cuando llegue el momento del cierre, hazlo con confianza, sin miedo a que digan que no. Porque el no, no es un final, es una oportunidad para seguir negociando. A lo largo de este audiolibro, hemos construido juntos un sistema que transforma la negociación de algo temido a algo dominado. Lo aprendido aquí no es teoría vacía, es práctica viva. Para demostrarlo, basta con mirar historias reales de personas que han aplicado estos principios. Como aquel ejecutivo que duplicó su salario no porque pidió más dinero, sino porque aprendió a expresar con claridad su impacto. O esa emprendedora que cerró su primer contrato grande simplemente escuchando las necesidades ocultas del cliente y adaptando su oferta con empatía. O aquel joven que logró reconciliarse con su padre después de años de silencio, no porque insistió, sino porque supo crear un espacio donde ambos se sintieran escuchados. Negociar no es manipular, es conectar. No es convencer por fuerza, es persuadir con verdad. Y no se trata de ganar siempre, sino de ganar mejor. Ahora que tienes las herramientas, el siguiente paso es aplicarlas, pulirlas y convertirlas en parte de tu forma natural de comunicarte. Porque en la vida real,
Los mejores negociadores no son los más agresivos ni los más habladores, sino los más conscientes, claros y estratégicos. Este es tu momento. Negocia tu futuro, tu bienestar, tus relaciones. Negocia con inteligencia, con intención, con poder. Porque todo en la vida se puede negociar. Y ahora sabes cómo hacerlo. Conclusión: domina la negociación y transforma tu mundo. Cuando dominas el arte de la negociación, tu mundo cambia radicalmente. Las oportunidades que antes parecían inaccesibles comienzan a abrirse. Las puertas que solían estar cerradas, ahora se entreabren con una simple conversación bien dirigida. Porque saber negociar no solo transforma tus resultados, transforma tu percepción de ti mismo. Ya no te ves como alguien que tiene que aceptar lo que le dan, sino como alguien que tiene la capacidad, la inteligencia y la preparación para crear activamente el destino que desea. Negociar no es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad que cualquiera puede cultivar. Y cuando lo haces, no solo mejoras tu situación financiera o profesional, sino que elevas tu estándar de vida en todos los sentidos. Tu autoestima se fortalece. Tu liderazgo se hace evidente. Tu capacidad de influir deja de ser accidental y se convierte en intencional. A lo largo de este audiolibro has absorbido principios clave que ahora forman parte de tu nueva manera de comunicarte. Has aprendido que negociar no es hablar mucho, sino saber escuchar, interpretar y responder con inteligencia emocional. Has entendido que todo empieza por tu mente, que una negociación se gana primero en tu interior antes de expresarse hacia afuera. Has practicado la claridad al pedir, el poder de las pausas, el lenguaje corporal congruente y la importancia de preparar cada interacción como si fuera decisiva, porque muchas veces lo es. Descubriste que las palabras tienen peso, pero también que el silencio puede ser tu aliado más fuerte. Que preguntar es más poderoso que afirmar. Que ceder no es perder, sino muchas veces ganar a futuro. Que negociar desde tu valor, y no desde la necesidad, cambia todo el juego. También viste cómo se aplican estos principios en la vida real. Desde pedir un aumento hasta salvar una relación, desde cerrar un trato comercial hasta resolver un conflicto familiar. En cada uno de esos escenarios, la persona que domina el arte de la negociación se convierte en un agente de cambio. Porque no solo busca su propio beneficio, sino que tiene la capacidad de crear acuerdos justos, equilibrados, sostenibles. Alguien que negocia bien no genera resistencia, genera colaboración. No genera desconfianza, genera conexión. No impone su voluntad, crea un espacio donde ambas partes se encuentran una mejor solución. Y eso, en el fondo, es una habilidad de liderazgo profundo. Por eso, el llamado a la acción es muy claro: practica cada día. No esperes a una gran negociación para aplicar lo aprendido. Hazlo en lo cotidiano. Cuando discutas una idea con tu equipo, cuando pongas límites con respeto, cuando ofrezcas una propuesta, cuando pidas algo en una conversación informal. Cada una de esas interacciones es un entrenamiento. Es ahí donde se fortalecen tus reflejos mentales, donde tu voz aprende a proyectar autoridad sin agresividad, donde tu mente se entrena para pensar rápido, y tu corazón se educa para mantenerse firme sin perder empatía. Porque negociar con maestría no significa endurecerte, significa elevarte. Y la única manera de dominar esto de verdad es integrándolo a tu forma natural de vivir. Hazlo un hábito. Prepárate mentalmente antes de una conversación importante. Escribe lo que vas a decir. Anticipa posibles reacciones. Practica frente al espejo si hace falta. Pero, sobre todo, sal y enfréntate a cada interacción con el compromiso de aprender. Porque cada vez que aplicas lo aprendido, estás puliendo tu herramienta más poderosa, tu comunicación consciente. Recuerda que lo que hoy pides, mañana lo consigues. Porque todo logro comienza con una solicitud. Ningún ascenso, contrato, cambio o mejora personal sucede por sí solo. Todo empieza con una petición. Y quien sabe pedir con inteligencia, con claridad y con convicción, tiene en sus manos el poder de transformar su vida. Este audiolibro no ha sido solo una recopilación de ideas, ha sido un proceso. Has recorrido paso a paso los fundamentos psicológicos, estratégicos y prácticos de una habilidad que puede cambiarlo todo. Y ahora, lo único que queda es actuar. No permitas que este conocimiento se quede almacenado en tu mente. Llévalo al mundo. Úsalo para mejorar tu trabajo, tus ingresos, tus relaciones. Úsalo para liderar con más humanidad, para resolver con más sabiduría, para conectar con más autenticidad.
El verdadero dominio comienza cuando lo aprendido se convierte en tu segunda naturaleza. Así que levántate cada día con una mentalidad de negociador. Observa el mundo no como un campo de batalla, sino como un escenario de posibilidades. Habla con intención. Escucha con propósito. Haz preguntas que abran puertas. Propon acuerdos que sumen. Y recuerda siempre que lo que no pides, no se te dará. Pero lo que pides con claridad, lo que respaldas con argumentos, y lo que defiendes con convicción, tarde o temprano se manifiesta. Porque quien sabe negociar, sabe crear. Y quien crea con conciencia, transforma su realidad. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad, este es solo el comienzo. A partir de hoy, cada conversación es una oportunidad. Cada interacción, una posibilidad de influir, crecer y transformar. Tú decides si te quedas esperando a que las cosas cambien, o si tomas la iniciativa y haces que sucedan. Ya tienes las herramientas, el conocimiento y el poder. Ahora, sal ahí fuera y úsalo. Negocia tu futuro. Negocia tu vida. Y recuerda, todo en la vida se puede negociar, cuando aprendes cómo hacerlo. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.